Entonces ahora, Sofía Pérez, ser anfitrión. So, Listo. cosita. Ya. Listo. Ya. Todavía vamos a esperar un rato más porque, bueno, son las 8:01 recién. Antes de partir. Ujú. Oye, Maximiliano, ¿y fue muy complejo hacer el video, ¿no? O hacer el proyecto en realidad, la tarea. Que tenía mucha arista en realidad, Sí, tenía. pero... Yo les, Y yo les, yo les mandé un material para desarrollar mapas mentales, que es como Sí, para lo sé. sintetizar. mm, Les envié un material y había otro que también era bien bueno, que era para desarrollo gráfico. mm. Yo vi como 3 videos y igual estaban buenos, al menos estaban todos dentro del tiempo, estaban todos como con buena gráfica. Qué bueno, qué bueno. Después viene toda la homilía de revisiones. Sí, No, pero estaban más atentos, yo creo que todos les va a ir bien. Debería irles bien. sí, yo creo igual. Debería irles bien. 16, 14 alumnos, poco más de la mitad. Ya, a las 8:05 va a partir. Don Benjamín, ¿cómo está usted? No está. Estaba durmiendo. Sí, yo me he dado cuenta que muchos de ustedes activan la cámara, o sea, se meten al Zoom, cortan la cámara, cortan el audio y siguen durmiendo. A mí, mire. Como el señor Herrera, está despertando recién. ¿Cómo está Benjamín? Bien, profesor, ¿y usted? Aquí, pues, esperando empezar el partido. Muy bien. ¿Cómo están todos por allá? Bien, afortunadamente, semana tranquila. Sí, qué bueno. ¿Cómo te fue con la tarea? Bien, fue difícil armar ¿El bueno, video? sí, más que nada la maqueta, el modelo del tenedor que estaba haciendo ¿Y, yo. y en qué material lo hiciste? Yo usé arcilla, fue Ah, difícil. Sí, igual es bueno, un material es un como material complejo para hacer inestable. un tenedor. Es bastante inestable la arcilla. Y estaba muy húmeda. Sí, un poco. Ah, ahí es como recomendable calentarse las manos o dejarlas secar un poquito, porque la arcilla, la gracia que tiene es que le puedes como agregar humedad. Entonces se amasa un poco, pierde como humedad y ahí se pone como menos inestable para poder moldearla. Sí, hay que amasarla como cuando haces pan o cuando haces sopaipillas también. Hay que amasarla más En para que realidad la pierda. masa es distinta. Hay que Igual amasarla depende de la arcilla. bastante, pierde la humedad, hay transferencia de calor y por eso pierde la humedad y se vuelve mucho más estable. Sí, aunque igual depende de la arcilla. Si uno ocupa arcilla que es para el horno, igual hay que hacer un amasado distinto para que no queden bolas de aire. Mm. Ya, tenemos 20 alumnos. Sí. ¿Empezamos? No sé qué hora. 8:05. Sí, igual están llegando más de a poco, así que. Y se unieron 2 personas más. Hola, ¿Quién dijo hola? Hola. yo, hola, profe.
Señorita Godoy, ¿cómo está de su gripe? Bien, profe, ya súper bien, en verdad. Menos mal que era gripe. Menos mal que era gripe, porque la cuestión está aparte por una gripe. Bueno, Sí, en realidad si le pasa a usted el puro mal rato que va a pasar nomás. sí, es cierto. Yo también lo creo. Sí, esa es la gracia de la juventud, pues señorita Godoy. La eterna juventud. La juventud. El ¿Cuánto? poder de la juventud. El poder de la juventud. Ya empecemos nomás. Sí, faltan 4 nomás. No, 5. 5. Ah, sí, faltan 5. Podríamos poner de música para como de sala de espera. Ay, ay. Si el otro día en trabajo en equipo y liderazgo, el bicho puso música libre de derechos en el break, porque si no después bajan el video de YouTube y la música era muy mala. Así que nos prometió buscar otra música para el otro break, que también fuera libre de derechos, pero que no fuera tan de comercial. Bueno, por eso no pongo música. Por eso no pongo música. Ya tengo todo listo. Necesito esta cuestión. Necesito ver una cosa. Ah, sí, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. A ver acá. Te fuiste. Ya, empecemos nomás. Empecemos. Buen día a todas y a todos. Sí, chiquillos, buenos días. Buen día. Buenos días. Buen día, profe. Hola, buen día. No les voy a preguntar Buenos cómo les fue días. no les voy a preguntar cómo les fue con la tarea, porque supongo que a todos les va a ir bien y la lograron entregar. Pero bueno, esa tarea da por terminado la primera etapa del curso y hoy comenzamos con la etapa 2 o la fase 2. Y la fase 2 es esta. ¿Ven todos esta imagen? Sí, profe. Sí, O sea, yo sí. ¿Todos la ven o no? Sí, ¿Sí? igual. Sí, profe. Ya. Pregunta del millón o pregunta del 100. ¿Quién es la persona que está en la imagen? Charles Darwin. ¿Quién dijo eso? Yo, Benjamín. Señor Herrera, se acaba de ganar un 100. Yeah. ¿Cómo anotado en sabe el que es? Excel. Charles Eh, Darwin, y aquí viene la pregunta clave. ¿Por qué Charles Darwin es tan relevante dentro del factor humano? No puede haber silencio por sobre esta pregunta. ¿Por qué es tan Bueno, relevante el señor Darwin en la historia humana? la teoría de la evolución. Ya, ¿cuál es la famosa teoría de la evolución?
de que todo va progresando, va cambiando, va avanzando. ¿Era algo así? Anda muy cerca, señorita Bruna. ¿Quién puede precisar la teoría de la evolución de Darwin? Que también tiene otro nombre. La teoría de las especies, Exacto. que van, por así decirlo, se van filtrando aquellas cualidades de los animales que les van dando ventajas sobre otras. Entonces van Así es. quedando animales que tienen ciertas características. Sí. Por lo tanto, podríamos hablar de, en vez de animales, podríamos hablar de ¿Cuerpos? sistemas vivientes Ah, o sistemas biológicos. Porque, según Darwin, aquellas especies que son capaces de adaptarse a los cambios son las que sobreviven. Por eso fue tan importante la teoría de la evolución de las especies. ¿Por qué ustedes creen que los dinosaurios se extinguieron? ¿Porque un meteorito cayó en la Tierra y los destruyó? sí. ¿Solamente por eso? O sea, es una variable sumamente importante. Pero, ¿por qué otras especies sobrevivieron? Porque, no, porque se iban adaptando al cambio. Exacto, lograron adaptarse o lograron adaptarse a los cambios y eso significó de que tuviera relevancia la teoría de este gran señor que estuvo en Chile. Estuvo en Chile, hizo investigaciones en el Cerro La Campana, en Olmué. De hecho, hay una placa conmemorativa de él, los que han subido a la campana. Y los que no la han subido, cuando la pandemia lo permita, por favor, háganlo. Desde esa perspectiva, entendamos de que el cuerpo humano, ¿ya? La estructura, y no hablemos de esqueleto, hablemos de la estructura que soporta el sistema muscular, posee 206 huesos. Pero un niño posee 300. Y aquí viene la parte interesante y el por qué cito al señor Darwin. ¿Por qué un niño no se fractura y un adulto sí? Es una pregunta que le hago al curso. O sea, yo la respuesta como científica no la sé, pero sí recuerdo que nos habían dicho que los huesos de los niños eran más flexibles, como que tenían, no sé por qué eran más flexibles, pero eran más flexibles. Exacto, señorita Godoy, son extremadamente más sensibles, son prácticamente cartílagos. Y justamente tiene dos condicionantes. La primera es que como está en formación aún, y por eso tiene 300 huesos, porque si ustedes se fijan en el cráneo humano de un niño, es muy distinta la conformación. Acá está la zona llamada mollera. ¿Y es por qué? Porque resulta de que toda esta zona ósea comienza a reacomodarse hasta finalmente llegar a la forma que todos conocemos de un cráneo adulto. Por una parte, lo que permite que estos huesos sean blandos es que si llega a caerse, llega a sufrir un accidente, incluso hay niños que caen de cabeza y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque la flexibilidad de la masa ósea que está en conformación absorbe el golpe y por lo tanto disipa la fuerza, la canaliza hacia otras partes y por eso no sufre ningún tipo de fractura. Es un mecanismo de defensa en realidad que posee el cuerpo. Pero lo interesante es que este sistema estructural está conformado por 206 unidades óseas, las cuales tienen esta conformación. Esto es un hueso. Como ustedes pueden ver, tiene bastantes cavidades internas, posee paredes externas, y estas paredes externas no son piezas sólidas. Las paredes externas son laminares. De ahí nace un concepto súper interesante que se utiliza, bueno, se utiliza también en varias aplicaciones, pero en automovilismo comenzó a utilizarse un sistema que se llama deformación programada. ¿Y cuál es la deformación programada? Que hay zonas del auto que están sujetas a colapso
y se deforman de manera programada para poder disipar la energía del impacto. Por eso hoy en día en Fórmula 1 las posibilidades de que un piloto fallezca son bastante más bajas que hace 10 años atrás. O sea, el desarrollo que hay en materiales y en biomateriales, como en este caso, por un producto de investigaciones para poder resguardar la seguridad de un piloto, viene justamente de estudios de esta naturaleza. Ahora, si ustedes se fijan en el interior del hueso, encontramos cavidades internas que aparecen como esponjas. Lo que hacen estos elementos no solamente es disipar la fuerza, sino que también aumentar la resistencia y por lo tanto también reducir el peso. Acá en la imagen que está acá abajo vemos un hueso sano. Es una fotografía de un hueso sano y esta es una fotografía a la derecha, un hueso con osteoporosis. Como pueden ver, la diferencia entre una imagen y la otra radica en las cavidades. Cómo estas cavidades comienzan a hacerse cada vez menos densas y por lo tanto al tener menos densidad interna el hueso pierde fuerza, pierde robustez, pierde estructuración y por eso se quiebra con más facilidad. Acá podemos ver un hueso que también es más real. Y esto lo que yo les comentaba es el por qué existe la deformación programada, porque la parte externa del hueso, o sea, la pared exterior, está hecha exactamente de la misma forma como está hecho el cabello humano. Si ustedes tienen la posibilidad de sacarse un pelillo de su cabeza y verlo en un microscopio o en un microscopio electrónico, se van a dar cuenta que el pelo está hecho por capas. Lo que pasa es que cada una de esas capas, y aquí está la gracia de la deformación programada, cuando tú recibes un golpe, las capas exteriores son las que se fracturan. ¿Y para qué es eso? Justamente para resguardar esta zona que está acá, que es la médula. Porque si la médula llega a cortarse, sonamos. Pierdo el miembro. Por eso este sistema estructural es tan robusto, pero también es muy liviano y además es inteligente. Y voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que sucede si alguno de ustedes hace el siguiente experimento? Golpea un muro o golpea una pieza sólida con los dos nudillos de su puño durante cierta cantidad de días y cierta cantidad de segundos. ¿Qué es lo que va a pasar con esa mano? O sea, de la forma que lo dice usted, yo me imaginaría que primero va a pasar por un proceso como de dolor y después va a generar los callos que van a endurecer la piel y ya no va a doler tanto. Si yo, por ejemplo, tomo esto, y hago esto, no me duele, ¿ya? Usted, señorita Bruna, lo debe saber mejor que yo. Si yo hago esto, imagínate durante 10 días, 5 minutos. ¿Qué va a pasar esta mano con respecto a esta mano? ¿Qué le va a pasar a mis nudillos? En la parte ósea, ¿qué le va a suceder? Microfracturaciones y se van a calcificar y endurecer con el tiempo. Exacto. Muy bien, señor Fuenzalía. ¿Eso qué quiere decir? En términos prácticos. Se empieza a debilitar, No, al contrario. se empieza a fortalecer. Exacto, se Entonces, sí, fortalece. de verdad, se empieza a acostumbrar tanto a los golpes que empieza a generar una mayor resistencia. Sí, pero esa resistencia, como dijo el señor Fuenzalía, es porque con cada golpe que yo di, generé lo que se llama microfractura, Mm. que son insípidas al dolor humano, pero que el hueso las siente. Y por lo tanto, esas microfracturas generan calcificación y por lo tanto, técnicamente, esta mano tendría más densidad que la otra. Por eso un boxeador profesional, cuando golpea, da la impresión de que te pegaron un martillo en la cara o una masa. Porque tiene tanta masa
ósea en sus nudillos y en sus manos que se transforman literalmente en un vaso. Por eso un golpe duele tanto. A eso me refiero, a que es un material inteligente. Y esto también se enlaza mucho con lo que plantea el señor Darwin, que cuando una especie es capaz de adaptarse a una adversidad o es capaz de adaptarse a los cambios, ésta sobrevive. Eso habla de un fenómeno muy interesante que pasa con todo ser vivo, que es el principio de eclepticidad. ¿Y qué es lo que es el ser ecléptico? Que el cuerpo es capaz de adaptarse al esfuerzo al cual se le somete. Eso, en términos deportivos, es el principio del entrenamiento. Si usted corre 1 kilómetro durante un mes, 3 veces por semana, el tiempo que se va a demorar cuando partió el primer día versus el día 30 va a ser mucho menor. Y posible puede que hasta llegue a la mitad del tiempo cuando partió el primer día. Ese es el principio de eclepticidad o el principio de entrenamiento, que el cuerpo se adapta al esfuerzo al cual se somete y es capaz de generar respuesta. Dicho esto, vámonos acá. Lo que sostiene y lo que es capaz de darle movimiento al cuerpo, que es el sistema muscular. El sistema muscular es tremendamente interesante porque todo el cuerpo se conforma de una serie de músculos, los cuales poseen fibras, poseen tendones, incluso los músculos del rostro permiten que usted pueda tener expresiones. Ahora, existen músculos voluntarios, que son aquellos que puedo manejar de forma voluntaria e involuntaria, como por ejemplo el músculo cardíaco. El músculo cardíaco tú no lo puedes detener, porque si lo detienes, se muere. Por eso posee células específicas para poder sincronizar los latidos del corazón y este cambia su frecuencia dependiendo del esfuerzo al cual se le somete. Acá hay un fenómeno súper interesante que es el fenómeno de la fatiga. ¿Ustedes se han preguntado por qué cuando están haciendo alguna actividad física su corazón se acelera? ¿Saben por qué? Porque necesita irrigar más sangre al cuerpo, Ya. ¿A razón de qué? de que le está exigiendo más al músculo. Entonces, por lo tanto, el músculo necesita más irrigación. Sí, sí, es verdad eso, pero el músculo necesita más irrigación por el hecho de que tú o cualquiera de nosotros que haga un esfuerzo físico, correr, jugar, levantar algo, lo que pasa es que las paredes musculares contienen glucosa, que es como el alimento de la sangre, y es el alimento de las fibras musculares. Y cuando tú haces un esfuerzo, genera lo que se llama un proceso de disociación de la glucosa. O sea, tú estás gastando energía. Pero cuando se genera ese proceso químico, hay un material que es residual. Alguno logra reingresarse al sistema, pero hay un residuo. Y ese residuo es lo que genera edema y por lo tanto inflamación de las paredes musculares y por lo tanto cuando el corazón detecta la presencia del ácido láctico, que el ácido láctico es la resultante de la disociación de la glucosa de las paredes musculares, de las fibras musculares, cuando detecta el corazón o el sistema cardíaco presencia de ácido láctico, rápidamente aumenta las pulsaciones, aumenta la frecuencia para poder evacuar ese ácido de las paredes musculares y evitar que los músculos se inflamen. Esa es la razón por la cual cuando ustedes hacen esfuerzo físico, el corazón se acelera. Y por lo tanto, si se acelera, también se acelera el sistema respiratorio. Si se acelera el sistema respiratorio, significa que entra más oxígeno a la sangre. Y si entra más oxígeno a la sangre, el corazón tiene que bombear más para que ese oxígeno llegue a las paredes musculares. Ese es el motivo por el cual todo esto funciona de manera separada, pero tremendamente armónica. Ahora, ¿cómo se conforma un músculo? Acá tenemos un músculo que está relajado o que está elongado y otro que está contraído.
El músculo propiamente tal posee bastantes fibras musculares y cada una de estas fibras, esta es una imagen real de la fibra muscular, acá está la membrana que recubre o que protege, y cada una de estas fibras posee un sistema interno el cual permite que se contraiga y que se elongue. Y acá está la gráfica que puede ejemplificar y demostrar lo que estoy diciendo. Existe un nervio. Este nervio es el canal eléctrico por el cual le llega energía eléctrica al músculo para que se mueva. ¿Ustedes saben con cuánto voltaje funciona el cuerpo humano? ¿O con cuánto voltaje funcionamos? No, yo no tengo idea. Qué bueno que no lo sepa, pues ahora lo vas a saber. Pero ¿cuánto cree que puede ser? Me imagino como mucho, o sea, que necesitamos mucho para poder hacer cosas. ¿Cómo cuánto? No, en verdad no sabría decirle un número. ¿Alguno de ustedes tiene una noción o una idea de con cuánto voltaje funciona todo el sistema humano? Del valor no, pero recuerdo que era como lo mismo que una pila o para encender un bombillo. Una de esas ¿Cuánto? dos era. No me acuerdo el valor. 10 voltios. ¿En serio? 10 O voltios. nunca me lo hubiese Sí, imaginado. Siempre me hubiese imaginado que era muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero, Como, pero el cuerpo humano puede resistir hasta 10.000. Por ejemplo, una falla cardíaca o un infarto es justamente a raíz de un colapso del sistema eléctrico. La corriente se interrumpe, por alguna forma no le llega al corazón y este se detiene. Pero para volver a echarlo a andar, necesita un golpe eléctrico. Y ahí hay una descarga como de 10.000 voltios para poder activarlo otra vez. por eso lo mismo en los hospitales para reanimar. Exacto. Exacto. Hay que piden subirlo a 200, a 300. Sí. Un desfibrilador. Esa es la maquinita que se Eso utiliza. era, eso era. Ahora, el nervio que está acá es literalmente el cable eléctrico por donde le llega energía al músculo. Y el músculo está compuesto por un tejido conectivo. Está también, cada músculo contiene un cúmulo de fibras. Y cada uno de este cúmulo de fibras posee un núcleo, posee membranas que recubren, posee miofibrilla y posee el filamento. Imagínense que este filamento funciona de la siguiente forma, que es el sarcómero. El sarcómero es el proceso electroquímico de cómo un músculo se contrae y se relaja o se elonga. Cada filamento posee una actina, que es el filamento delgado, que está acá. Esta parte en azul es esto que está aquí. Y el filamento que es más grueso, que es la miosina, al haber un envío eléctrico o bioeléctrico a todo el sistema, al llegar la electricidad a esto, el músculo se contrae. Ahora, ¿por qué se contrae? Porque cada célula contenida en las paredes musculares posee potasio y posee calcio. Al mandar la orden del cerebro, genera un pequeño destello bioeléctrico. Pero cuando genera un pequeño destello, genera un efecto en cadena y llega rápidamente al músculo. O sea, cuando usted está pensando en mover la mano, desde que sale la señal del cerebro hasta que llega a su mano son 2 décimas de segundo. Hasta el hecho que usted ve su mano moviéndose. Pero para que suceda ese proceso, se fundamenta en el sarcómero. Cómo este pequeño filamento se contrae, que genera una reacción en cadena en la miofibrina, en el cúmulo de fibras, en el músculo en sí, a raíz de una descarga eléctrica, aproximadamente entre 6 y 10 voltios, que llega al músculo. Por lo tanto, cada vez que usted está pensando algo
o la información que le está llegando a su cerebro ahora, producto de lo que estoy diciendo yo, en su cerebro hay muchos destellos bioeléctricos, donde las neuronas están comenzando a activarse, la información se está reteniendo, y todo eso está ligado con este proceso. Eso depende de este otro sistema, que es el sistema nervioso central, que todo viene de una conexión en el umbral más alto del cuerpo humano, que es el cerebro, que envía la señal a partir de esta red. Esto que ustedes están viendo acá, que se llama sistema nervioso, es el cableado eléctrico por donde yo alimento todos los sistemas que tiene nuestro sistema humano para que funcione. Para que funcione el corazón, los pulmones, los párpados, la respiración, el corazón, el hígado, los riñones, sistemas endocrinos, sistemas de defensa, todo, absolutamente todo. Todo se energiza a partir de esta red. Y obviamente por eso es tan importante la columna, porque todo se disemina desde la columna. Cuando hay un golpe eléctrico, viaja por la columna y envía la señal a todos los otros sistemas. Aunque ustedes no lo crean, estos sistemas son todos separados. No funcionan de manera unitaria, como cuerpo humano. Funcionan todos separados, pero el nivel armónico, o el nivel, yo diría que de equilibrio, es tan alto y es tan perfecto que parece que funcionara como uno solo. ¿Para qué? Para alimentar todos estos sistemas que están acá, para poder darle movimiento al cuerpo de la forma y de la combinación que ustedes quieran. Ustedes se han preguntado por qué las fibras musculares son unidireccionales y tienen una dirección bastante particular en estas gráficas que están aquí. ¿Por qué, por ejemplo, los pectorales tienen esta forma lineal de cómo están organizados las fibras musculares? O los deltoides, o los abdominales, o la espalda. ¿Por qué? ¿Están ahí? La verdad, profe, nunca me lo he preguntado. Nunca me había fijado. Yo Mira, tampoco, en realidad. mire qué hábil, señorita Godoy. Si ustedes se fijan en la gráfica, si usted extiende, por ejemplo, su brazo, se va a dar cuenta que el pectoral que está acá, la fuerza que ejerce es para permitir que justamente pueda extender el brazo. Igual cosa los deltoides, o sea, los hombros. Igual cosa los bíceps. La forma o la orientación que tiene la fibra está ligada a cómo usted va a ejercer el movimiento, pero también las combinaciones de movimiento. Por eso el cuerpo puede coordinarse. Por eso usted puede caminar. Por eso usted puede jugar fútbol. El fútbol es una de las disciplinas que requiere mayor coordinación. ¿Sí? Sí, pues. Porque usted está pensando mientras juega. Ujú. O sea, puede hacer el cerebro humano hace muchas cosas a la vez, pero usted está jugando, está pensando, ¿ya? Está exigiendo su cuerpo, pero además estratégicamente está armando una jugada, está leyendo al rival. Pero como la técnica de juego la tiene tan depurada y tan desarrollada, hace que el cuerpo funcione técnicamente en automático. Y la forma en que este sistema muscular está hecho permite que usted pueda desempeñarse sin ningún problema. Esa es la maravilla de este sistema. Y por eso el ser humano o el cuerpo humano es tan perfecto. Dicho esto, aquí podemos ver una gráfica de cómo resistencia, fuerza y presión actúan, por ejemplo, sobre el sistema para poder articular el tobillo, donde hay un tendón, donde tú ejerces la fuerza y también un músculo por el cual permite que se pueda mover. Igual cosa en esta gráfica que está acá. ¿Han pensado ustedes cuántos músculos se necesitan como mínimo para ejercer un movimiento? ¿Quién hizo un...? Yo. Y Señorita, creo que muchos,
pero un movimiento ejercita mayoritariamente uno, o Eh, dos o tres. A ver, ¿cuántos? Pero ¿Uno, dos es, o tres? El no, que básico. sea, según yo, un movimiento ejercita ese, pero se necesitan otros. Eso es lo que pienso yo. Ya. ¿Alguien quiere complementar esa observación que hizo la señorita Bruna? ¿Cuántos músculos como mínimo se necesitan para poder ejercer movimiento? Yo siempre he escuchado que se habla de grupos de músculos cuando se tratan como de deporte o de ejercicio. Sí, lo que pasa, Benjamín, que ahí estás hablando de movimientos combinados. Ñe. La pregunta mía está orientada a cuántos músculos necesito para hacer un movimiento básico. Por ejemplo, elongar mi brazo y contraerlo. Es que siempre va a ser más de uno, po. ¿Cuántos? Es que no sabría decirle. Lo único que tengo entendido yo es que, por ejemplo, cuando, ya, acá estamos viendo el ejemplo de este, que uno está haciendo bíceps, pero cuando uno está haciendo bíceps, de por sí está tensando el hombro, y también como es una fuerza que viene hacia acá, los abdominales los tiene que mantener apretados y las piernas se tienen que mantener quietas porque supongo que está parado. Entonces son Sí. muchos los músculos que están trabajando, o sea, que están funcionando al mismo tiempo, pero el bíceps es el que se está contrayendo y el que se está como concentrando la fuerza. Pero igual los otros están funcionando, solo que no a tal nivel. Es cierto lo que usted dice, Maximiliano. Pero si yo quiero hacer esto, simplemente este movimiento, como Por lo aparece menos la... Perdón, dos, por lo menos. dos Sí. por lo menos. Mínimo dos. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en esta gráfica que está aquí, existe un músculo que se contrae y otro que se elonga. Pero lo interesante es que cuando tú mandas la orden para que, por ejemplo, el bíceps se contraiga, el músculo que está posterior a este se elonga y es armónico. Por lo tanto, para que haya un mínimo de músculos involucrados para un movimiento básico, tienen que haber dos. Ahora, acá entramos a la parte interesante del tema. ¿Qué sucede cuando nosotros dejamos de estar completos y perdemos algún miembro? ¿Cómo el ser humano es capaz de soportar no solamente el trauma que es perder un miembro, sino que cómo lo reemplazamos? Y aquí encontramos lo interesante de saber cómo la biomecánica del cuerpo actúa y de qué forma el diseño, la ingeniería, la creatividad, la innovación, el estudio de materiales permite hacer lo que les voy a mostrar ahora. ¿Ven esta imagen? Sí. Sí. Ya, por favor pongan atención a lo que vamos a mostrar ahora. Estas son Olimpiadas Paralímpicas del 2012, esta es la final de 400 metros. Vean por favor cómo el deportista que va en pista 6, perdón, pista 4, que es este que está aquí, vean cómo puede correr. Vean cómo puede moverse. Prácticamente lo hace exactamente igual que una persona que tiene piernas. La técnica es perfecta de carrera, eso se depura. Pero ¿cómo lo puede hacer? Y por favor vean el tiempo en el cual está corriendo. Está batiendo un récord para atletas normales. Corrió 400 metros en casi 47 segundos. Ah, O sea, está corriendo 100 metros en 11 segundos. La señorita Bruna más o menos debe saber lo que significa correr 100 metros en 11 segundos. Es muy difícil. No solamente, Sí. y es difícil no solamente para un atleta
para un atleta entrenado normal, sino que imagínense para un paralímpico. Ahora, lo que yo les quería hacer ver era, volviendo a la imagen que tengo aquí, es todo el desarrollo en ingeniería y en ciencias de materiales que están aplicados en estas prótesis para poder lograr de que el ser humano pueda poder recuperar sus extremidades inferiores, o sea, sus piernas. Ahora, acá tenemos un desarrollo de muchos años de investigación. O sea, la deformación programada está aplicada aquí, sí. La ciencia de materiales, en lo que es, por ejemplo, materiales como el Crowmori, que es un material metálico muy liviano que se puede deformar, pero también resiste mucho la fuerza y es extremadamente liviano. Estas piezas creo que están hechas en fibra de carbono. El hecho que este atleta pueda correr radica en la ingeniería que está aplicado en esta pieza y cómo la energía contenida es equivalente a la energía que tú puedes disipar y puedes también contener en tus pies, en tus tobillos, en tus rodillas cuando estás ejerciendo una actividad física explosiva como es correr 400 metros. Porque ustedes no lo crean, 400 metros es una carrera de velocidad. No es de resistencia, es velocidad pura. O sea, toda la energía que está en tus paredes musculares se desencadena en esos 400 metros en 46, 47 segundos. Por eso es tan importante no solamente conocer el factor humano desde el punto de vista del conocimiento de los sistemas en sí como operan, sino que entender la biomecánica del cuerpo humano. Pero no solamente sirve para poder practicar deporte, también te sirve también para poder recuperar miembros y que una persona que se dedica a un oficio pueda volver a ejercer. Y acá tenemos otro elemento que es sumamente importante, que también es producto del estudio de la biomecánica y de la ingeniería o de la bioingeniería del factor humano. El famoso exoesqueleto que permite que algunas personas que no hayan tenido o que hayan vivido el trauma de quedar inválido o perder habilidades motrices en sus trenes inferiores puedan recuperarlas. Y acá tengo otro elemento que quiero mostrarles. Profe, ¿pueden recuperarlas o pueden reemplazarlas? Ambas. ¿En serio? Ambas. Y quiero mostrarles algo que es muy, muy interesante. Esto que está acá. ¿Ven esta imagen? Sí. Sí, profe. Ya. Esto se está utilizando actualmente en las plantas de fabricación de vehículos en España. Estamos aquí ahora en la planta de producción de Valencia, donde se producen los coches de la gama Ford de España, que está, por ejemplo, el Ford Mondeo, el Ford Transit, el Sigma Galaxy y un coche que se ha vendido mucho en estos años, que es el Kuga. Ford es pionera en un proyecto de exoesqueletos, siempre enfocado en mejorar la salud y la ergonomía de los operarios en la línea. El operario, cuando llega a la parte del depósito de combustible, tiene que hacer muchas operaciones sobre encima del hombro. Son fuerzas muy repetitivas. Intentamos de buscar una solución para que el operario tuviera una postura ergonómica más cómoda. Y dentro de las soluciones que encontramos está la de los exoesqueletos. El objetivo de los exoesqueletos no es que el operario se convierta en un Superman o en un Iron Man que pueda cargar cargas más pesadas, sino en su trabajo normal del día de hoy, hacerle la vía más fácil, le evita fatiga muscular y le permite una mejor condición ergonómica a la hora de realizar su trabajo. Eso también repercute muy positivamente en la calidad del trabajo, en el bienestar del operario y en su salud. Estamos trabajando con los exoesqueletos desde principios del 2017. Hemos realizado experimentos en 4 prototipos distintos en los esqueletos de espalda, 9 prototipos distintos de los esqueletos de hombro. Tenemos acumuladas más de 100 horas de test con los operarios y gracias a eso hemos podido realizar un estudio tan amplio.
uno de los esqueletos para hombros que estamos probando tiene una estructura en la espalda que es el apoyo principal y que le da estabilidad. Tiene también un soporte para el cuello del operario y tiene dos soportes en las partes de los hombros que le da soporte al debajo del codo, ajuste en la cintura, que es el que permite desviar la fuerza de los hombros hacia la cintura. Bueno, los trabajadores han participado de forma voluntaria en estos experimentos que estamos realizando. Han sido muy entusiastas y al mismo tiempo muy críticos con respecto a los exoesqueletos, y gracias a esa respuesta, a esas observaciones, a esas críticas, es que hemos ido haciendo un trabajo de investigación y desarrollo, y vamos a seguir probando nuevos prototipos que han sido desarrollados para necesidades específicas de los operarios en la planta hoy. La prueba que estamos haciendo por el momento son pruebas de corta duración. Ya cuando tengamos seleccionado el mejor prototipo, entonces haremos pruebas ya de larga duración, en la cual seguiremos a investigaciones ergonómicas y también biomecánicas en cooperación con el Instituto de Biomecánica de Valencia, y que nos permitirá entonces ver ya más a profundidad cuál es el impacto en el cuerpo del operario, y al mismo tiempo podamos recoger ya más datos sobre el uso a largo plazo, el alivio a largo plazo que le puede dar el exoesqueleto desde el punto de vista biomecánico y ergonómico al operario. Del futuro de la fábrica, yo le imagino que ciertos puestos de trabajo van a tener la ayuda de los exoesqueletos. Sobre las regulaciones, aún estamos en pañales. Esto forma parte de la industria 4.0. Es una tecnología muy nueva. La tecnología, por supuesto, está ayudando cada día más al proceso de montaje, lo que al mismo tiempo se traduce en mejor calidad, menos ausentismo y un ambiente laboral mucho más agradable para los operarios. Ay, perdón. A ver, la pregunta que les hago a todas y a todos. ¿Qué es la importancia de estas aplicaciones, por ejemplo, en la industria automotriz o en la industria obrera? ¿O qué preguntas surgen en ustedes cuando vieron esto? ¿O qué pueden decir? Más que nada, según yo, que la robótica está dando, o sea, que se está abriendo mucho el paso a la robótica, y que esa labor al final, o sea, en un futuro incierto lo podrían llegar a cumplir como computadores más inteligentes, ¿cachai? ¿Ya? Y junto con la robótica, o sea, que al final el software y el hardware está como avanzando a un nivel que, que ni nosotros que nosotros pensábamos que era imposible. Entonces, bacán que como estos pasos que se Así es. están dando. Eso es lo que Sí creo. es, pues. Es cierto lo que usted dice. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? O sea, lo que yo más creo es que con el avance de todo lo que va en la tecnología, en la robótica, en todo, imaginarme que un exoesqueleto actualmente ayuda a una persona para trabajar, me imagino que en un futuro incierto un robot o algo así lo llegue a reemplazar. Entonces Bueno, también siento que es malo para el lado de la gente trabajadora. mira, si recuerdan lo que aparecía en el video, el objetivo no era reemplazar al obrero. El objetivo es salvaguardar el recurso humano. O Porque sea, si, dígame, sí, pues sí, sé que actualmente es como para ayudarlo, pero siento que en un futuro incierto va a terminar reemplazando. Sí, creo lo mismo. Igual en la industria 4.0 ya se puede ver. sí es cierto eso. Lo que pasa es que hay ciertas acciones que desgastan mucho el cuerpo. Sobre todo aquellas acciones donde, como ustedes pueden ver, hay que ejercer fuerza. Pero resulta que hay actividades, tanto del pensamiento como de la acción del ser humano, que no pueden ser reemplazadas por ningún ordenador al día de hoy. Por ejemplo, ¿existe algún sistema biomecánico como exoesqueleto que reemplace la mano?
En su totalidad no. No, es prácticamente imposible porque la bioingeniería que está aplicada en el desarrollo de tu mano es tan compleja y es tan perfecta. Claro, la pueden reproducir en términos fabriles, pero en términos operativos es imposible. Lo que Ahora, pasa, dígame, hasta ahora. hasta ahora. Lo que sucede es que estos exoesqueletos lo que están haciendo es resguardar el recurso humano porque para una empresa es muy complejo perder a un operario por lesiones. Imagínate una lesión de columna maltratada o una lesión de columna en la cual te puede invalidar incluso. No solamente pierdes al operario, sino que pierdes el recurso por parte de la empresa y también toda la experiencia que esta persona tiene. Y se transforma en un gasto al final, pues, porque O sea, no quería tienen hablarlo de que... gasto, no quería hablarlo de gasto, pero es cierto que hay una pérdida, y hay una pérdida grande, no solamente en seguros y en tratamientos, sino que también sobre todo en el recurso, Sí. por la experiencia y la inteligencia aplicada en el desarrollo, o mejor dicho, en las habilidades de esta persona para poder lograr de que la empresa crezca o que la empresa se mantenga en competencia. Por eso todos estos materiales o todos estos desarrollos son tan fundamentales no solamente en la industria. Inicialmente se aplicaron para poder lograr que una persona que perdió la capacidad para poder moverse, que haya perdido sus piernas, que haya quedado parapléjico, pueda recuperarse, pero hoy en día se dieron cuenta de que el exoesqueleto primero incrementa tu fuerza, pero lo que hace también es corregir tu postura, para que cuando hagas esfuerzos de esta naturaleza, tu espalda no se dañe, tus discos intervertebrales no se dañen, tus piernas tampoco se dañen, sobre todo las rodillas, porque una lesión de menisco es una lesión grave. Por ejemplo, ¿el menisco se puede reemplazar? Creo que no. No, no se puede reemplazar. ¿Y por qué no se puede reemplazar? Porque es una zona del cuerpo o es una unidad de funcionamiento de la rodilla, del sistema rodilla, que no recibe sangre. Y como no recibe sangre, no se regenera, a menos que se haga una intervención con células madre. Que eso sí se hace hoy en día. En medicina deportiva se aplica mucho. Por eso es tan interesante el tema del factor humano, porque no solamente está pensado para aquellas personas que trabajan en un área y poder resguardar su integridad física, sino que también para poder lograr de que puedan desempeñarse y recuperar lo que hayan perdido, que era autonomía, como el caso de este obrero, que él perdió una pierna y esto está hecho, las prótesis están hechas con impresoras 3D. De hecho, tú puedes bajar los programas, puedes bajar los archivos, imprimir una prótesis para poder fabricarla en tu casa. O sea, también tiene ese lado humano esto. No es solamente el tema industrial. Esto está pensado y está hecho para que las personas que han perdido autonomía o que han perdido integridad física la puedan recuperar. Ahora, También para animales. sí, dígame, señorita Pérez. Que también para animales. Hay muchas prótesis que se han hecho para animales que han perdido alguna extremidad también. Sí, sí, es verdad. Mascotas, algunos caballos, elefantes he visto también, prótesis en elefantes. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No, creo. Yo encontré muy bacán que aprovecharan esta tecnología, si bien igual puede que sea de un punto de vista de como económico que las empresas lo consideran para sus trabajadores, igual encuentro que es súper como que igual demuestra preocupación o una como
tranquilidad por parte del trabajador saber que se preocupan por cosas tan, no sé, quizás en ese rubro es más, se da más, pero yo nunca me hubiese dado cuenta de eso, nunca hubiese pensado que el estar todo el rato así iba a generar un daño a largo plazo y que Sí, se preocupen además de ¿cómo se llama esto? De prevenirlo, aprovechando la tecnología que está, igual es súper bueno porque podrían perfectamente hacerse como los locos nomás, po. sí, es cierto eso. Perdón, la informalidad. Sí, lo que pasa que las empresas hoy en día, las empresas productivas de productos físicos, el resguardo del capital humano, o el resguardo del recurso humano, mejor dicho, es tremendamente importante. Y creo que no solamente por el tema de que si yo, un obrero, dueño de una empresa, pierdo un obrero, es un costo. Claro que es un costo grande económico por el hecho que tengo que a lo mejor hacer todo un proceso de gastos involucrados con su salud física. Pero en realidad lo que están más resguardando hoy en día es la integridad del obrero por la experiencia y por la calidad del producto que se puede desarrollar en base a la experiencia de él. Por ejemplo, empresas como Audi, que fabrican un vehículo que es el R8 es un auto completamente hecho a mano. Y ese vehículo toman a las personas que tienen más experiencia en la planta para que puedan trabajar solamente en ese auto. Empresas como Pagani hacen lo mismo, empresas como Ferrari hacen lo mismo, porque resulta de que la mano jamás va a reemplazar o va a poder ser reemplazada por una máquina. Por eso el proceso se llama manufactura. De hecho, las grandes empresas que fabrican vehículos de gama alta no utilizan robots. ¿Por qué? Porque la calidad del producto está justamente en la sensibilidad manual, en la sensibilidad que el ser humano tiene con los materiales y lo que es capaz de hacer con ellos. Por eso le está agregando valor. Desde esa perspectiva, todos los desarrollos que se están haciendo, sobre todo en aquellas empresas que pertenecen a cierto rubro, el resguardo del recurso humano es tan importante. Es muy importante. Ahora, si se están dando cuenta, como lo estamos viendo en Taller 1, con la población que está pasando a la tercera edad, esto también está muy ligado con la tercera edad porque no hay renovación de población. O la renovación de población es cada vez más lenta. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que están haciendo es una escala menor que la gente que envejece. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer frente a eso? Porque si no se están consumando matrimonios, si no está renovándose la población, ¿qué es lo que debo hacer como ser humano, desde el punto de vista del factor humano, para poder seguir operando y para poder también lograr ser competitivo y también resguardar el recurso humano? ¿Qué es lo que debo hacer? Aumentar la calidad del servicio. Todos los desarrollos, las investigaciones que se hacen son ¿para qué? Para poder lograr de que el ser humano no solamente viva más, sino que viva bien y mejor. Entonces, estos adelantos que se ven es para resguardar su integridad, su salud tanto mental, física y emocional. Expuesto esto, y continuando con la segunda fase del curso, lo que vamos a hacer hoy en día, que ya la señorita Pérez tiene los equipos conformados, Sí. vamos a hacer lo siguiente. Según este calendario que tengo aquí, hoy se presentó la constitución ósea del cuerpo humano, los sistemas musculares, sistema nervioso central, conceptos de biomecánica, estudio de la biomecánica para el diseño, por ejemplo, en prótesis y biodiseño. Vamos a comenzar con la actividad 3, que es grupal. Inicialmente es grupal y después pasa a ser individual. Estudiar la conformación y funcionamiento de un sistema biomecánico del cuerpo humano. Vamos a trabajar con rodilla, con codo, con tobillo y con muñeca. No vamos a ocupar más sistemas porque, por ejemplo, reproducir una cadera o reproducir un hombro
Un eh, pie. o un pie es complejo, es muy complejo, y con los materiales que vamos a trabajar prácticamente es imposible hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que se busca como objetivo? Insertar al estudiante en el estudio del factor humano desde la perspectiva de las ciencias aplicadas como ergonomía, antropometría, biomecánica, comprender conocimientos provenientes del ámbito científico-tecnológico. Acá hay unas páginas que las voy a publicar hoy día en el aula, que son 4 documentales que están ligados con tecnologías naturales, cómo se estudia la naturaleza para poder desarrollar tecnología en lo que es, por ejemplo, biomecánica, y el estudio del cuerpo. Hay un documental muy interesante que se llama Cuerpo Humano al Límite. Y hay un episodio muy interesante que se llama Cómo actúa la fuerza en el sistema musculoesquelético. La tarea que tienen que desarrollar, los equipos ya están conformados, que van a ser, son de tres alumnos, ¿no es cierto, Sofía? Sí, son 9 equipos y ya cada equipo tiene una carpeta en el Drive igual, por si acaso. Ya van a trabajar, no importa si se van repitiendo los sistemas. Lo que ustedes van a hacer, el sistema que les toque, lo tienen que estudiar a fondo. Muy, pero muy a fondo. No solamente saber cómo están conformados los huesos, cómo están ensamblados los huesos, sino que también saber los tendones, los músculos, cuántos músculos participan, de qué manera actúan, cuál es el funcionamiento gracias a la combinación de fuerza y energía, tanto en muñeca, en tobillo, en codo y en rodilla. Por lo tanto, cada equipo se va a transformar experto, ya sea en rodilla, en codo, en tobillo o en muñeca, pero estamos hablando de expertos en funcionamiento e incorporación de partes y piezas. Me explico, una parte es un hueso, una pieza es una rótula, si estamos hablando de rodilla. Meniscos, ligamentos cruzados, los tendones. ¿Cuál es la diferencia entre tendón y músculo, por ejemplo? Por lo tanto, tienen que lograr entender todo esto y volverse expertos en el mismo. Y durante la semana tienen que estudiarlo para después hacer presentaciones. Como son 9 grupos, para poder seguir avanzando, lo más probable es que para que puedan exponer todos, habría que también desarrollar un video. Ahora, la metodología que ustedes utilizaron para hacer la tarea también les va a servir para esto. Porque necesitan de un sistema de información para recopilar todos los datos, por ejemplo, si van a trabajar con la rodilla. ¿Cuáles son los datos que necesito para poder entender el funcionamiento de la rodilla? Después esos datos hay que analizarlos, sistema de análisis. Y después la solución, que la vamos a ver más adelante, significaría reproducir el sistema. Y eso es individual. Por eso, alumnas y alumnos, Sofía, quien habla, más que nada Sofía, para aquellos que quieran desarrollarlo de esa forma, existe la posibilidad que puedan reproducir huesos con migas de pan o con un pan, con harina. Porque si nos vamos a la imagen que tengo acá del sistema esta imagen. Si ustedes pueden ver esto, ¿todos ven esta imagen? Sí. Así es como se ve un hueso por dentro. Si usted toma un pan duro, lo corta, así es como está hecho un hueso por dentro.
Lo interesante es que usted cuando ocupa un pan que esté duro y sobre todo si la masa con la cual fabricó el pan o el pan que compró es densa, va a ser muy parecido a esta imagen. Por lo tanto, si quieren fabricar un hueso con un pan duro, es perfectamente válido y también van a poder apreciar en vivo cómo es un hueso por dentro y de qué forma es capaz de resistir tanto. Porque cada una de estas cavidades, cuando el hueso recibe carga, todos estos elementos que están aquí, toda esta red intrincada estructural interna que tiene, lo que hace es disipar energía. Por eso un hueso es tan resistente. Y por eso aquellos que quieran hacerlo, pueden hacerlo con migas de pan, o en este caso con un pan, para poder esculpir un hueso. Otros si quieren lo pueden hacer en madera. Pero la primera etapa de este proceso es que usted recopile toda la información referida a un sistema. Rodilla, codo, Muñeca, muñeca. Son 4. brazo. O sea, Rodilla, codo, tobillo y muñeca. tobillo y muñeca. ¿Por qué estos 4? Porque resulta que esto, en términos de cantidad de partes que piezas a fabricar, entre comillas, son los más sencillos. Pero en realidad es porque con los materiales que usted dispone en este momento, los puede hacer. En otros años, los chicos también trabajan con cadera y con hombro. Pero no lo vamos a poder hacer porque el hombro, por ejemplo, tiene los manguitos rotadores, que son unos huesos muy delgaditos, que son muy frágiles, que te permiten hacer movimientos de rotación, y que con los materiales que ustedes disponen en este momento, que podría ser cartón, podría ser madera, pero cartón, papel maché y miga, la verdad que se fracturaría. Haría mucho trabajo y no podría reproducirlo. Por lo tanto, en esta primera etapa, que sería de aquí al próximo lunes, que tendrían que hacer una presentación, por favor en video para poder seguir avanzando, de uno de estos 4 sistemas, los 9 grupos van a tomar uno de ellos y se van a volver expertos y van a hacer una exposición de cómo es el funcionamiento de uno de estos sistemas en video. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna ¿Cuánto es duda? la duración del video, profe? 3 minutos. Profe, el lunes se trae el video y se presenta en clases. Van a tener que subir el domingo, Ah, ya. igual que la vez anterior. Por favor, tengan cuidado, chicos, con el tema del peso del video. Porque no deja de ser cierto que algunos videos no van a poder subirse a la plataforma por el peso del archivo. Ahora, recuerden de que acá van a tener que estudiar bastante. Por lo tanto, si tienen parientes que son kinesiólogos, fisiatras o médicos, les ayudaría bastante. Ahora, pueden encontrar mucha información por internet. Esos documentales que les entregué, o que voy a subir también, los links para que los puedan ver, les van a facilitar bastante el trabajo de investigación, pero también de comprensión de cómo reproducir un sistema y poder entenderlo. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta, o sea, no sé si es repetitiva a lo mejor, No, no. pero para el lunes es solamente un video informativo del sistema Sería, que tenemos. sería un video donde usted expone el análisis de datos que obtuvo de cómo un sistema biomecánico, en este caso se utiliza la rodilla o el codo, funciona. ¿Cuántos Solo eso. componentes, sí, cuántos Ya. componentes tiene? Por ejemplo, si yo le hago una pregunta ligada, bueno, no podría hacerla porque la presentaré en video, pero cuando tenga que reproducir el sistema, le va a servir mucho después. Saber la cantidad de huesos que hay, los tamaños de los huesos que tiene que usted fabricar, el tipo de tendones, cuántos cartílagos, cómo se conecta la fibra muscular con el tendón para poder generar movimiento. Son todos datos sumamente importantes que la única forma de obtenerlos es que el alumno los internalice a partir de un proceso de investigación. Ya. Yes. Ahora, Y ¿esto es complejo de hacer?
Sí, es complejo de hacer, pero, Aparte, pero no es diga, difícil, profe. no es imposible hacerlo, pero sí es un poco complejo de hacer. Disculpa, Kiabel, dígame. No, es que dijo que había que escoger uno. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿se hará algo para evitar que se repitan mucho de uno o dos? Mira, desgraciadamente como son 4 se van a repetir. 2 No, veces se van a repetir. no, sí, pero por ejemplo que no sean, no sé, cinco muñecas, cinco codos y ahí que No. el tobillo y la rodilla. Ya Ahora, la Sofi dijo que cada grupo tenía ya sí, su parte del cuerpo asignada. Sí, ahora los vamos El a profe había mandar a dicho los... que hay que escoger uno, por eso me quedó la duda. sí. Acá la señorita Leiva está haciendo una pregunta que es muy importante. La respuesta es sí. ¿El video es grupal? Sí. ¿No tiene micrófono, señorita Belén? Sí, es que no quería interrumpir lo Ah, que bueno. estaban hablando. ¿Este video es grupal? Sí, es grupal. ¿Y por qué es grupal? Porque esa información que ustedes van a analizar y también les sirven los mapas mentales, les sirve toda la información que les entregué la semana pasada para que puedan hacer este video, es porque con ese análisis ustedes después tienen que tomar esa información y poder reproducir el sistema, que eso es individual. ¿Ya? Ya. ¿Se entiende o hay alguna duda al respecto todavía? Profe, a mí la verdad me complica un poco el tema del video grupal. O ¿Por? sea, igual va a terminar una persona editándolo y haciendo todas las cosas, que se va a llevar el mayor trabajo. Sí, pero recuerda que después Entonces, viene todo un proceso de interpretaciones, Belén. O sea, si el análisis está sí. bien hecho, si el análisis está bien hecho, o si la información que está en el video es profunda, vas a poder después reproducir un sistema biomecánico. Ahora, yo creo que en el caso de hacer este video grupal o hacer esta primera presentación grupal, pasa también porque la comunicación entre los integrantes del equipo sea bastante franca, bastante fluida y que las tareas que se den se cumplan. Que eso pasa también por comunicarse, por entenderse. Sí, igual ahora los grupos van a ser de menos personas, entonces igual va a ser más fácil eh, ponerse de acuerdo porque son de 3 personas los grupos. Porque mira, Entonces, piensa lo siguiente. Hay que hacer todo un trabajo de recopilación de datos, que eso lo pueden hacer los 3. Pero después viene un proceso de organización de información y jerarquización de información. Pero después viene un proceso de análisis que ahí tienen que participar los 3. ¿De qué forma algo tan difícil de explicarlo lo hago de manera sencilla? Después viene todo un trabajo de edición. Vamos a hacer un video y ¿qué es lo que vamos a mostrar? Vamos a mostrar imágenes, vamos a mostrar datos. ¿Qué es lo que vamos a mostrar? Una animación. Bueno, ahí tienen libertad para poder trabajar. Va a haber una voz en off que está relatando un proceso, o lo vamos a hacer de una manera súper práctica y didáctica. Terminado esa etapa, después viene un proceso que es individual, o sea, toda esta información que ustedes tienen, la tienen que aplicar. Ahora, Belén, yo sé que a lo mejor para ti puede que sea complejo, pero profesionalmente también te vas a encontrar con situaciones similares, en la cual vas a tener que estar con un grupo, con un equipo de gente, y que las tareas tienen que ser equitativas para todos, y que tienen que cumplirse. Como también vas a poder aprender qué es lo que significa trabajar en grupo y qué es lo que significa liderar un grupo, si es que te toca hacer el rol de líder. Hoy es un proyecto, mañana es una empresa. Puede que sea tu empresa. ¿Hay alguna duda más? yo creo, profe, que los podemos enviar a los grupos para que sepan quiénes son sus compañeros y también vean el tema de la parte del sistema que les tocó. Ya, vamos.
Em, ¿Cómo les vamos a asignarlo? ¿No? O sea, de mi parte no. Señorita Leiva, señor Espinosa, No, de mi parte no, no. ¿o están asustados? Sí, sí están asustados. ¿Por qué están asustados? ¿Creen que les fue mal? En el trabajo anterior, por lo menos, sí. No, pero estoy hablando de este, Juan. ¿Creen que les fue No, mal no. este? No necesariamente, pero sí la parte del cuerpo, la anatomía humana suele ser un concepto más complicado a la hora de trabajar. Y tiene hartas cosas que investigar. Sí, hay harto que investigar. Por eso, en lo que es la investigación solamente, se están jugando el 20% del semestre y en la réplica se están jugando el 60%. Ok. Porque lo que pasa, Oscar, es que la única forma de que entiendan bien la importancia del factor humano en un proceso de diseño es entender cómo funciona. Mm, Si les tocó rodilla, por ejemplo, imagínate que tienes que desarrollar en el futuro, tienes que desarrollar un vehículo de tracción humana. Vas a saber perfectamente los resguardos que debo tener para saber por qué tengo que aplicar la fuerza de esta manera, cómo puedo evitar lesiones, porque el mayor problema del factor humano son las lesiones producto de un esfuerzo mal hecho. mm, Entonces, si tú o ustedes en este caso tienen conocimiento no solamente de cómo funciona, sino que saber de qué forma el cuerpo usa la fuerza para poder evitar agrederse, los criterios de diseño que ustedes van a adoptar al momento de desarrollar una idea van a ser los correctos para que sea compatible con la utilidad del factor humano. Por eso el curso se llama Factor Humano. Así que yo creo que al contrario, en vez de tener temor, deberían estar como súper estimulados porque van a aprender algo nuevo y lo van a aplicar. Ahora, obviamente nosotros vamos a cautelar que si en el camino esto no les funciona, bueno, recurrir a otro material o simplificar el funcionamiento, porque tampoco se trata de que lo hagan exactamente igual. Porque, por ejemplo, replicar el funcionamiento de un ligamento cruzado en una rodilla es muy difícil. ujú. ¿Saben cuál es el ligamento cruzado, no? No, yo no. El ligamento cruzado va dentro de la rodilla. Es el que permite movimientos de rotación. Si ese ligamento se corta, muere la carrera deportiva de un deportista. Porque no se Una, regenera. se puede regenerar, es operable, pero no vuelve a quedar igual. Mm, O sea, si un futbolista se corta el ligamento cruzado, sonó. oye, Si un tenista se corta el ligamento cruzado, también. Una lesión de menisco, no. Eso es subsanable, pero en esos ámbitos, por eso es importante conocer cómo funciona el cuerpo. Si un ciclista se lesiona un ligamento de esa naturaleza, también su carrera se murió. Pero yo creo que lo importante acá y lo que a ustedes les va a servir es entender al usuario desde una perspectiva más científica al momento de plantear una idea en taller. Para eso sirve este ramo. En esencia, para eso es. Bueno, si no hay preguntas, voy a ir a otro grupo para aclarar dudas. Y si lo haces cada dos, Gracias. Ay, profe. Señorita Kiabel Bruna,
Hola, profesor. Señorita Kempe, señor Rosa. Hola. ¿Cuánto ¿Cuál tiempo? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la molestia? ¿Qué nos tocó? Ah, ¿no sabe lo que les tocó? No. No. A ver, al tiro lo vamos a ver. Ya hicimos apuesta. Ah, Sofía, al grupo 5. No, estoy acá. ¿Cuál fue el que les tocó? Les tocó el codo. 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 Gracias, Sofía. ¿Cuáles son las dudas que tienen respecto del codo? ¿O cuáles son las dudas que tienen en realidad respecto de este proyecto? Al fin y al cabo, toda la información que necesitamos es para poder materializarla, o igual información extra le ayudaría para entender. Todo les va a ayudar. Todo les va a ayudar. Intentar profundizar lo más posible del codo. Por ejemplo, ¿cuáles son las lesiones más propensas o más comunes del codo? Nunca sufrí el codo, de hecho por eso quería otra cosa. Epicondilitis. La epicondilitis es una lesión que es bien común en el codo. Que es... Suena harto. No, el hecho que el codo te suene es por otra cosa. no, pues, pero yo me refería a como que se te metiera el codo, así como que pase para el otro lado. Ah, cuando No. como que te dicen que se mete el codo. Bueno, lo que pasa es que la anatomía femenina tiene un nivel de extensibilidad del codo mayor que en el hombre. O sea, tú cuando extiendes el brazo se te puede armar un arco acá. El mío queda más recto. El tuyo queda como se extiende más. Y es porque el codo tiene una morfología diferente a la del hombre. Porque resulta que el codo acá tiene un gancho en esta zona. Tiene un gancho que es lo que hace que yo cuando extiendo aquí, te traba. Ya. Como les decía, la epicondilitis es una lesión a nivel de tendones que generalmente ataca acá, que tú cuando haces un esfuerzo duele mucho aquí. La epicondilitis, o más conocido como lesión de tenista, Es la del tenista. es la del tenista. Cuando te lesionas el codo es porque tienes un dolor muy grande, se te inflaman los tendones acá. Ahora, lo interesante es saber por qué sucede eso. Y para poder saberlo, tú tienes que entender, bueno, cómo se conforma, cuántos huesos tiene, qué forma tiene, qué ligamentos tiene, qué músculos participan, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante que un proceso de investigación sea profundo, sea bien profundo. Ahora, no sé si ustedes tienen, o sea, no creo que deberían tener temor por hacer un proyecto como este, porque es un proyecto nuevo, van a aprender bastante, y sobre todo yo creo que cuando tengan que trabajar en taller al usuario lo van a ver diferente. Que es lo que más importa acá. Porque fíjate que para diseñar una simple taza hay que tener consideraciones ergonómicas, antropométricas, fisiológicas, biomecánicas. Es lo mismo diseñar una taza para una persona como ustedes que para una persona, por ejemplo, que está en tercera edad. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la fisiología y el uso de la fuerza y la conformación biomecánica que tiene, la operatividad biomecánica que tiene es distinta. La motricidad es distinta, la precisión es distinta, la fuerza es distinta. Pero eso usted lo puede comprender cuando uno de los sistemas lo logró entender en profundidad y lo logró replicar. Por eso es importante hacer esto. ¿Hay más dudas o no? Por ahora no. Yo creo que posiblemente después aparezca un correo. Bueno. Señorita Karina. Dígame. ¿Hay dudas o no?
No, digo, le iba a preguntar sobre si había que hacer una diferenciación entre como el codo de mujer o el de hombre, pero era mejor poner los dos porque hay que entender como todo el universo, por así decirlo. Mira, si mal no recuerdo, la única diferencia está en el hueso de acá, que no me acuerdo cómo se llama, en este hueso. Hay una diferencia. Ya, pero es como para no pasarlo por alto, así como darlo por sabido, no sé si se dice así, pero O sea, mira, mientras más sepan del codo, o sea, si llegan a saber más del codo que un kinesiólogo, pero sí es verdad, pues. sí, pues puede ser. Si llegan a saber más que un kinesiólogo, que un médico, que un traumatólogo, se vuelven especialistas en codo, pucha, para mí espectacular, pues. Mm. Perfecto. Don José Rosas, ¿tiene alguna pregunta? Está incomunicado, don José. Bueno. Ya, chicas, si no tienen más preguntas, voy a pedir que me trasladen a otro grupo. Ya, profe. Ok. La José Que puso vaya. que no tenía nada. No, sí. Sofía, ¿me puedes enviar a otro grupo, por favor? ¿Qué? Son las 9:30. ¿Será eso? Sí. ¿Aló? Tenemos amigos que Profe, Dígame. me está llamando. Hay que volver ya. Ya, volvamos entonces. El otro, Karina, creo que no tengo tu video. ¿De verdad? Lo subí ayer. Digo, Entonces quizás está como borrador en el aula. ¿te lo mando por correo como para que sea más fácil? ¿O por aquí mismo? No sé. No, creo que en el aula tenéis que apretar un botón nomás como de confirmar y ahí se manda el tiro. Sí, que eran 2 botones. Era como una segunda confirmación. Sí, igual me Bueno, percató que salía borrador primero. Y yo dije, ya. ¿cómo que borrador? Eso no afecta a mi nota, no sabía eso. La aula nueva me ganó. Se confunde. Sí, no, Sí. sí confunde la verdad, así que Ahí Vamos, está. volvamos a la página principal para despedir el curso y nos estaremos viendo en la semana si es que tienen algunas dudas, ¿ya? ujú. Ya. Bien, chicos, niñas y niños, antes de terminar la sesión de hoy, ¿hay alguna duda respecto de lo que tienen que hacer para la próxima semana? Mi grupo todavía no sabe qué parte le tocó. Sofía, el grupo ¿Cómo? Grupo 2. el grupo 2, me parece que era rodilla o Sí, codo, para la rodilla. Ah, ya, gracias. ¿ya? No Todos, sé si pueden ver ahora el chat o no les llegó jamás el mensaje. No me llegó nunca. Ya, y ahora les mando un grupo al chat. O sea, un mensaje al chat. Ahí están como... Ahí sí me llegó. el grupo 1 le tocó codo, al 2 le tocó rodilla, al tercero le tocó tobillo, al cuarto le tocó muñeca, el quinto se repite el codo, el sexto rodilla, séptimo tobillo, el octavo muñeca y el noveno codo. ¿Hay dudas respecto a la tarea? ¿No? ¿Ninguna? Es para el ¿Ninguna? domingo, ¿cierto? ¿Se entrega el ¿Ah? domingo en la noche? Se entrega Se el entrega el domingo. domingo, ¿no? Sí, Ya. se entrega el domingo. Idea, presentación y sería.
Sí, lo que pasa que a mí en lo personal me gustaría que todos expusieran, pero como son 9 grupos, no alcanzaríamos en 1 hora y media a exponer todos, porque después de las exposiciones van a haber preguntas, por lo tanto, si tienen la capacidad, que de hecho la tienen, de poder sintetizar en un video el análisis que hicieron, la recopilación de datos, como también no deja de ser importante que en ese video podrían formular preguntas, ¿ah? Frente a datos que a lo mejor no encontraron o cosas que no comprendieron a cabalidad y poder también compartirlas ya sea en clase o con otros grupos. No deja de Claro, ser cierto eso. tienen al menos un grupo que les tocó la misma articulación. Sí, por lo tanto los grupos se pueden repartir o se pueden colaborativamente entregar datos para poder mejorar la calidad del análisis y la investigación, sí. Sí, se puede hacer, pueden trabajar de forma colaborativa. Le digo al tiro, señorita Kempe. ¿Cómo le tocó al grupo 6? Perdón, al grupo 5, al grupo 1 y al grupo 9? Ya, Sí, pero ¿quiénes son de ese pregunta grupo? Ámbar Que se Cisternas, manifieste. Catalina Díaz, Paula Gallardo. También le tocó a José Rosas, a Karina Kenfe, a Kiabel Bruna y Catalina Aguirre, María José Vega y Teresa de Jesús Leiva. Ok, gracias. De nada, pues. ¿No hay más dudas? Yo quisiera saber quién es el otro grupo de rodillas, el grupo 2. Le digo al tiro. Juan Eduardo Fuensalida, Señorita Oscar Belén, Espinosa y Belén. Ya, bacán. ¿a Gracias. usted le tocó rodillas, señorita Godoy? Sí, nos tocó rodilla mi equipo 6, con la Esperanza y la Cata Urce. Es interesante hacer la rodilla. Es bien interesante, sobre todo cuando tenga que integrar la rótula. Bacán. Ah. Ahora, chicos, yo creo que es súper importante que es lo que le decía al grupo anterior, que antes de dejar los grupos pequeños, ustedes tienen que transformarse en expertos en el área. Me explico. Si el grupo de la señorita Godoy se transforma en expertos en rodillas y saben más que un traumatólogo, yo con eso ya me siento pagado. Prefe, yo tengo una duda como eso de que puede decir que nos complementáramos entre los equipos que tenemos, complementarnos, pero imposible que, por ejemplo, digamos, oye, equipo de la Belén, nosotros nos encargamos de la parte de como, ¿cómo eso de como las prótesis y todo eso, y ustedes se encargan de la parte como muscular. No, todos tenemos que tener de ambas cosas, pero quizás no, tratar de que no sea la misma información. Mira, puede ser la misma información, lo que pasa es que la diferencia está en cómo la comunican. Ah, Ya ya. me explico, porque todos los sistemas tienen huesos, tendones, cartílago, Músculo. todos, músculos. Lo que pasa es que muchos de ustedes van a encontrar información que tiene mayor riqueza que otra, ya sea porque accedieron a una fuente que otro no puede tener. Por lo tanto, si la comparten, significa que los análisis que van a desarrollar de conocimiento del sistema son más acabados. ¿Eso en qué momento va a repercutir? Cuando tengan que después tomar ese conocimiento y llevarlo al plano práctico. Si tú vas a fabricar una rodilla, bueno, ¿por qué el hueso tiene que tener esta forma? El criterio, por ejemplo, que va a asumir para poder definir el tamaño del menisco. O el material, incluso el material que vas a utilizar para representar a un menisco. Eso va a estar íntimamente ligado con la información que manejas de la investigación. Porque el menisco tiene una densidad, tiene una forma, tiene un tamaño, tiene una capacidad de autolubricación también. Tiene una extensión, o sea, tiene un recorrido. Ahora, por eso les pasé esos videos. Pueden ver otros videos también en YouTube
de réplicas de rodilla, como también pueden ver videos de uso de la rodilla. Por ejemplo, un atleta utiliza su rodilla, un corredor de 100 metros utiliza su rodilla distinta como lo usa un futbolista. Y un futbolista utiliza distinta su rodilla como lo usa un tenista. Y un tenista lo usa de distinta forma como lo usa un basquetbolista. Pero lo interesante es que es un sistema que en esos 4 escenarios de aplicación tiene capacidad de respuesta. El sistema tiene capacidad de respuesta. Y eso ustedes, si lo logran entender e internalizar como conocimiento, les va a ayudar mucho a entender mejor el factor humano. Desde el punto de vista, por ejemplo, de aplicación de conocimientos en un escenario, un proyecto taller. Por eso es tan importante entenderlo desde este ámbito y por eso el curso se llama Factor Humano. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Yo no, profe. Bien, niñas y niños, les agradezco mucho el tiempo hoy, ha sido una clase bien interesante. Espero que no tengan miedo. Al contrario, espero que se motiven, porque van a poder aplicar, y eso es algo súper importante en un proceso como este. Así que cualquier duda que tengan, nos podemos comunicar por mail, podemos coordinar una reunión por Zoom, disipar dudas y seguir avanzando. Bien, chicos, que tengan buena semana. Chao, profe. No, profe, Chao, nos gracias. vemos. Nosotros Chao, Nos vemos, chiquillos. estamos hablando. todos. Que estén bien. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Sofi. Chao. Tengan buena semana. Ustedes Usted también. Chau, chau.